Memoria de nuestro tiempo. En China, Mao y el Partido Comunista salen fortalecidos de la guerra. En 1937 eran 40.000. En 1945 son más de 1 millón. El conflicto acreditó ante la población el valor del combatiente comunista, que surge como defensor de su país y constructor de un orden moral. Sigue la enorme tensión entre Mao y Chiang, pero ni Washington ni Moscú quieren que se reanude la guerra civil. Obligan a Mao y Chiang a reconciliarse y a firmar un texto común bastante vago. En realidad es un fracaso, y este acuerdo contra la natura no tendrá ningún efecto. Sin embargo, Estados Unidos se empeña en conseguir un gobierno de coalición. Es el general Marshall quien se encarga. Pero como están en plena Guerra Fría y Estados Unidos no va a ayudar a los comunistas, el auxilio material será para los nacionalistas, con el fin de que recuperen los centros urbanos abandonados por Japón y controlen la influencia comunista en el campo y el suministro de cereales, alimento, instructores y material agrícola. Pero la guerra civil se reinicia en la primavera de 1946. La caída de Yan'an, capital comunista, hace creer que los nacionalistas vencerán, pero no es así. Los ejércitos comunistas llamados Ejército Popular de Liberación consiguen una victoria tras otra. La de Huaihai, situada entre el río Amarillo y el Yangtze, es de las grandes batallas de la historia moderna. Será definitiva y pondrá fuera de combate a más de 500.000 de soldados del gobierno. En Huaihai, el Ejército Rojo de Mao demostró que era tan diestro en batallas clásicas como en la guerrilla. En realidad, ya no había comandancia nacionalista. El ejército se desmoronaba. Divisiones enteras se rinden sin combatir. Cuando en febrero de 1949 las tropas comunistas entran triunfalmente a Beijing, el destino de la guerra ha cambiado totalmente. El Ejército Rojo tiene dos ventajas decisivas: efectivos más numerosos y superioridad material. Se abre el camino al sur. Sucesivamente caen Nankín, Cantón, Chungking. Después de 25 años de guerra civil, Mao triunfa. Shanghái, la occidental, sabe que está en prórroga y que vive sus últimos días de capitalismo. De nuevo se viven escenas de pánico en la ciudad. Rodean los bancos para sacar su dinero. El mercado negro prolifera y los soldados de Estados Unidos tratan de mantener el orden. Hay una inflación catastrófica. Desde hace muchos meses, el régimen de Chiang, totalmente corrupto, obliga a la población con el nombre de la patria a cambiar su oro por billetes, cuyo valor pronto se desploma. La verdad es que el oro sale por Taiwán. El pánico es tal que los saqueadores son arrestados y ejecutados en plena calle como lección.
El 25 de mayo entran las primeras tropas rojas. Para Chiang Kai-shek solo hay una salida, el exilio, y huye a Taiwán seguido de 1 millón de adeptos. El 1 de octubre de 1949 en Beijing, Mao Zedong proclama la República Popular China. Moscú ya no es el único centro del marxismo. Más del 60% de los comunistas del mundo son chinos. La instauración del comunismo en China acaba con la tradición de amistad con los Estados Unidos. Pronto se desata la primera confrontación en un conflicto abierto que adquiere dimensión mundial. Es la Guerra de Corea. En 1950, para afrontar una invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas, el presidente Truman responde a su llamado de la ONU y hace intervenir a las fuerzas de Estados Unidos comandadas por contingentes internacionales. Entonces, China decide intervenir. Primero moviliza la opinión pública con una campaña de propaganda y firmas. Luego envía al frente millones de lo que ella llama voluntarios. La ONU la condena como agresora, mientras MacArthur quiere luz verde de Washington para intervenir en China, pero no la consigue. Ofensivas y contraofensivas se suceden hasta que las largas negociaciones de paz logran el armisticio de Panmunjom, que divide a Corea en norte y sur en el paralelo 38. La guerra de Corea fue sumamente sangrienta. Murieron unos 40.000 soldados de la ONU y unos 2 millones de chinos norcoreanos. China recibe como héroes a los que regresan. El mundo entero sintió alivio porque estuvo cerca de una tercera guerra mundial. En 1945, Japón estaba arruinado. Tokio, donde un bombardeo de napalm produjo más muertos que en Hiroshima, estaba arrasado. Todo necesitaba reconstrucción. El país decide aprender y se pasa al bando vencedor. Juristas de Estados Unidos redactan una constitución nueva. Para no desestabilizar a la sociedad del todo, se conserva la monarquía, pero el emperador ya no es un dios vivo, sino el símbolo del Estado y la unidad del pueblo. Se convierte en un ciudadano como los demás, y estos tienen derecho a mirarlo. Destruyen lo que recuerda el imperialismo del pasado. Hunden lo que resta de la flota de guerra e incendian los aviones caza. Pero la victoria comunista en China y la guerra de Corea impulsa a Estados Unidos a cambiar de raíz su política con Japón. En 1951, por el Tratado de Paz de San Francisco, Japón recobra su soberanía y el derecho de asegurar su propia defensa. Toda la energía japonesa va al desarrollo económico y la conquista de mercados, con una larga serie de primeros ministros liberales de los que Yoshida fue el primero. El antiguo vencido se convierte en socio y compite con el antiguo vencedor que va de visita. A partir de los años 50, bajo la autoridad imperial, símbolo vivo de la continuidad del país, Japón emprende una expansión atronadora
que en 30 años lo convierte en la segunda potencia capitalista del planeta. Hirohito, que por una proclamación renuncia a su divinidad en 1946, se dedica tranquilamente a su laboratorio de biología marina. Se planteó la cuestión de su responsabilidad en la guerra, pero Estados Unidos prefirió evitar el riesgo de causar una verdadera discordia política. Hirohito será ahora un emperador sin poder. Agraria. Su divisa, apoyarse en los campesinos pobres y eliminar a los dueños injuriados en sesiones de acusación donde toda la aldea toma parte. Esta gran ola de terror tendrá millones de víctimas por ejecución o por suicidio. De momento, la mayoría de los campesinos consideran satisfecha la redistribución. En realidad, la meta del partido es muy distinta: cambiar la clase campesina tradicional, construir una sociedad totalmente nueva donde nadie sea dueño de nada. El individuo está solo ante el partido, arrancado de todas sus raíces ancestrales. La nueva ley matrimonial independiza a la mujer y modifica la familia tradicional al romperse el poder patriarcal, para que toda la energía se vierta en el partido. Con China en el molde, según palabras de Mao, se activa un gran aparato de reeducación. Los niños no escapan a las reformas y se les separa de la influencia de los padres. En diciembre de 1949, por primera vez en su vida, Mao sale de China para ir a Moscú, el hermano mayor soviético. El viaje dura 2 meses. Culmina con un pacto de asistencia y amistad que durará 30 años. La ayuda soviética es considerable en todos los aspectos, porque China necesita todo: dinero, material, consejeros, expertos e instructores. El idilio entre los dos países hermanos parece perfecto. El ruso se vuelve la segunda lengua obligatoria. La Asociación de Amistad Chino-Soviética gana más adeptos que el Partido Comunista Chino, pero la realidad es distinta. Mao no quiere copiar el modelo soviético, no quiere usar la Rusia excepto por lo que pueda darle. Tras las imágenes de la propaganda oficial se oculta ya una rivalidad entre ambos comunismos. Hay marcha atrás al plan de los abrazos. Queda el recuerdo del desprecio del que fue objeto Mao por parte de Stalin. No creía en una revolución marxista campesina. Decía: los comunistas chinos son al comunismo lo que la margarina a la mantequilla. Este comunismo eclipsa el ejemplo ruso y le quita el estrellato ante los países pobres reunidos en Bandung en 1955, para la primera conferencia del Tercer Mundo, dominada por la presencia de Zhou Enlai. Cuando en 1956 se abre en Beijing el 8º Congreso del Partido Comunista Chino, en el que toman parte los partidos hermanos, el mundo marxista atraviesa una crisis grave. En Budapest, con el comunismo de los tanques. En Moscú, en el 20º Congreso, donde Khrushchev emprende la desestalinización. Y en Beijing, donde aparecen las primeras grietas tras la fachada del monolitismo chino. Mao siente subir la presión del descontento generalizado. Emprende la llamada campaña de las 100 flores para que en un ambiente de euforia se exprese todo el descontento. El resultado
es desastroso. Todas las críticas convergen en el Partido Comunista, cuya autoridad se cuestiona, y se detiene esta ola con una represión masiva. Peor aún, un año después, el salto hacia adelante. Mao se lanza a una aventura demente que combina la voluntad de progreso con recetas arcaicas. Por ejemplo, en el campo, todos deben producir acero en altos hornos caseros que solo producen metal inutilizable. Hay movilizaciones con cualquier pretexto, como que los gorriones se comen el grano. Y hay millones de gorriones, y también escasez. Creen que si se suprime a los gorriones, se lucha contra el hambre y aumenta la producción de granos. Embrutecen a las aves con un estruendo hasta que caen de agotamiento. Aún así, no se olvida el esplendor. Eligen una parte amplia del Yangtze para construir el gigantesco puente de Nankín, elogiado como un logro contundente del socialismo. En esa época se crean las comunas populares, tránsito decisivo, según sus promotores, del socialismo al comunismo integral. Se trata de suprimir los últimos vestigios de la vida propia. Ni un instante deja de ser colectivo. En agosto de 1959, el balance es catastrófico y China vuelve a vivir la hambruna. El partido otra vez tiene que meter reversa. El desastre del Gran Salto siembra consternación en el seno del partido, que ha de salvar el régimen a toda costa. En diciembre de 1958, Mao deja la presidencia de la República y lo reemplaza Liu Shaoqi. Cuando en 1959 el régimen celebra su 10º aniversario, la ruptura con Moscú es ineludible, a pesar de la presencia de Khrushchev, que aboga por la coexistencia pacífica y les niega el secreto de la bomba atómica. Además, Moscú no acepta que los chinos deseen su propio modelo comunista. La línea dura del Partido Comunista fascina a los extremistas del tercer mundo que hace peregrinación a Beijing, como Sékou Touré de Guinea. Y el Che Guevara, que preconiza para Latinoamérica una guerrilla revolucionaria. El 16 de octubre de 1964, el mundo se entera de que una bomba atómica estalló en el desierto de Xinjiang, a pesar de la crisis interna y la ruptura con Moscú. China entra al club atómico. De 1960 a 1966, China vive un periodo de calma relativa, pero hay otra crisis próxima. Mao, despojado del poder supremo por los realistas, prepara su revancha. Le será fácil, pues el culto a su personalidad jamás se vio mermado. En la primavera de 1966 estalla la bomba de la revolución cultural. Para invertir el aparato revisionista del partido, Mao desata, con ayuda del ejército, una insurrección de la juventud bajo la forma del movimiento de Guardias Rojas. El 18 de agosto de 1966 hay una manifestación gigantesca en Beijing. El movimiento se extiende por todo el país y se moviliza a la población escolar y universitaria. En nombre de la pureza revolucionaria, China se vuelca en un huracán de disputas, fanatismo y violencia.
Mao se convierte en Dios y profeta. Su palabra es sagrada y se vierte en cientos de millones de ejemplares de un librito de citas que las guardias rojas aprietan como un talismán. Desde enero de 1967, todas las bases tradicionales del partido se derrumban y dan lugar a comités revolucionarios con guardias rojas, ejército y la fracción del partido fiel a Mao. Reina una anarquía que solo el ejército puede controlar. En octubre de 1968, Mao gana la partida, pero ¿a qué precio? Las víctimas se cuentan en decenas de millones. El país tiene años de retraso y el sistema político es tan inestable que el partido no se recobrará jamás. Toda una generación fue eliminada. La revolución cultural fue para China una guerra civil desatada voluntariamente por un hombre para recuperar el poder, aunque por ello su país cayera en el abismo. En abril de 1969, el 9º Congreso logra instaurar un orden nuevo, la eliminación de Liu Shaoqi, el ascenso de Lin Biao como delfín oficial, la formación del Presidium con 71 militares de 170 miembros. Este es el precio pagado por Mao al ejército. Es una nueva forma dictatorial. En estas condiciones, la crisis con la Unión Soviética solo podía agravarse y la disputa ideológica entre dos hermanos enemigos se hace pública. Diario hay manifestantes en la embajada soviética en Beijing. Los dos ejércitos encarados en las fronteras están a punto de declararse la guerra. En julio de 1971, el presidente Nixon anuncia que al año siguiente irá a Beijing. El mundo entero queda estupefacto. Viaja en febrero de 1972. China habría entrado a la ONU. Un año antes sale de su aislamiento y hace gran alarde de la amenaza de Moscú. Surge un juego triangular entre Washington, Beijing y Moscú. Las relaciones China-Estados Unidos no se normalizan hasta que China se vuelve socio principal en los intercambios internacionales. Otra sorpresa. La reconciliación con Japón, tantas veces combatido y hoy modelo de éxito económico. En 1972, el primer ministro Tanaka firma con Zhou Enlai y Mao un acuerdo que reanuda las relaciones diplomáticas y que inaugura el comercio. Se abre para Japón el gigantesco mercado de China. El polo económico asiático está a punto de nacer. En 1976, las manifestaciones tras la muerte de Zhou Enlai demuestran a Mao que tras 50 años de lucha, la unidad china aún no se realiza. Mao Zedong muere el 9 de septiembre de 1976. China, alarmada, pierde a sus equivalentes de Lenin y Stalin. La viuda de Mao y los tres dirigentes principales caen semanas después. Ningún hombre ha influido tanto, él solo, en el destino de tantos individuos. 1.000 millones, un cuarto de los habitantes del planeta. Las crisis que Mao Zedong vivió o provocó no han dejado aún hoy día de estremecer a esta China
que avanzó por el siglo solo con terribles rupturas. Narrado en español por José Luis Palomera de la Red, con la colaboración de Marco Antonio Figueroa.